Hola, mi nombre es Jesús Calles, soy alumno del cuarto año de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bueno, vamos a hablar sobre un artículo que se titula Exodoncia dental y riesgos cardiovascular, que va a haber una variabilidad de la constante hemodinámicas durante la exodoncia dental. Bueno, entonces, como siempre, comenzamos con una introducción. Bueno, acá resalté algunos puntos de la introducción que menciona que las personas que tienen hipertensión arterial es una enfermedad. Esa enfermedad se considera como una enfermedad, como un asesino silencioso, ya que a veces no presenta síntomas o si lo presenta son casi comunes y a veces lo tomamos como si no tuviéramos esta enfermedad. Siempre hay que tener en cuenta o hacernos chequeos mensuales o anuales para poder saber cómo va nuestro interior de nuestro cuerpo y poder así evitar algunas enfermedades posteriormente. También hay que tener en cuenta que si tenemos familiares que han tenido esta enfermedad, hay gran probabilidad de que nosotros también tengamos. Entonces, ya hablando más sobre la extracción dental, ese tratamiento de extracción dental presenta más del 90% en los tratamientos en general de cirugía bucal. Entonces, hay que tener cuenta cuando nosotros vamos a tratar a un paciente que tenga estos tipos de enfermedades como la hipertensión arterial. También también cuando nosotros estamos realizando ese tratamiento de la extracción, el paciente puede entrar en estrés y podemos usar fármacos como los vasopresores o anestésicos que pueden como que tranquilizar al paciente o mejor dicho para que no pueda el tratamiento no se nos complique a nosotros. Entonces debemos tener en cuenta todo esto, ya que a veces los pacientes, como lo mencioné, es una enfermedad que lo denomina asesino silencioso. Nosotros podemos estar con un paciente que realmente lo pueda tener y nosotros no sepamos. Por eso también es bueno hacer una correcta historia clínica y evaluar cada parte con detalle de la historia clínica, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la hipertensión arterial? Bueno, como lo mencioné, en pacientes cuando llegan a la consulta aparecen comúnmente y nosotros a veces no nos damos cuenta. Entonces, para evitar una complicación o un problema, por ejemplo, decirlo judicial, para ir ya a un extremo, debemos tener en cuenta toda esta historia clínica y evaluar al paciente cada uno en particular. Entonces, ya hablando un poquito de la introducción, eh, acá hablamos sobre los materiales y métodos. Este artículo nos dice que se analizaron a pacientes, a 100 pacientes, que lo dividen entre grupos, ¿no? Como según su edad, el sexo y el índice de masa corporal, ya que eso también puede tener una relación. También pacientes si son fumadores o no, también puede tener, y también si tienen ingesta de bebidas alcohólicas. También cuando que tienen fármacos hipertensivos para saber si este paciente está evaluado por un cardiólogo, ¿no? Entonces acá, luego de eso, para estudiar la variabilidad de esta tensión arterial, ha tomado como referencia una constante basal y de diferentes momentos de la técnica quirúrgica, ya sea en el momento de anestesia, en la cirugía propiamente dicha, y luego a finalizar la cirugía. Así lo dividió este artículo. También parte de los materiales y métodos también es que esta cirugía se tuvo que anestesiar. Se usó articaína al 0,5% de epinefrina, excepto a pacientes que tuvieron trastornos ya sea rítmicos, cardiopatías, isquemias o hipertensión arterial que no sean tratadas, ¿no? O descontroladas, donde ahí se utilizó la mepivacaína al 3%. También se realizó profilaxis antibiótica a aquellos pacientes que tienen riesgo a tener una endocarditis.
Entonces, luego se realizó una prevención según la pauta recomendada por su cardiólogo, ¿no? Siempre hay que tener siempre una consulta, una segunda consulta con un especialista del paciente que se está tratando. Sea puede ser con el cardiólogo, en cambio otra enfermedad, diabetes, también hablar con el endocrinólogo que se encarga de eso, comunicarle y mencionar si está apto para realizar dicho tratamiento. Entonces, ya entrando más que todo a los resultados de este artículo, como vemos acá la hipertensión sistólica y la diastólica. Vemos acá que como que lo dividió el artículo en basal, o sea que es el grupo control, como decirlo así, y durante la anestesia, durante la cirugía y después de la cirugía. Vemos que durante la anestesia el ritmo sistólico ha aumentado, como vemos, y en cierta cantidad de pacientes, y en la diastólica ha bajado durante la anestesia. Igualmente vemos durante la cirugía, pero vemos que la hipertensión diastólica ha bajado un poco menos que durante la anestesia, ¿no? Y vemos que después de la cirugía ha bajado menos que durante la cirugía y durante la anestesia, en los dos. Pero también ha bajado la hipertensión sistólica. Los dos han bajado, como podemos observar acá en el gráfico del número de pacientes. De igual manera, acá también tenemos el número de pacientes y también dependiendo, ese es un porcentaje de cifras de la tensión arterial altas en pacientes hipertensos conocidos y no hipertensos. Entonces, acá nos muestra también, de igual manera, el basal, la anestesia y la cirugía y la poscirugía. Vemos acá que el color rosado está en los que no tienen hipertensión arterial. Los de azules son los que sí tienen, pero están en tratamiento. Y los de morados son los que sí tienen, pero no están en tratamiento. Entonces, vemos esto y vemos que acá aumenta la presión, la hipertensión arterial. Y vemos que hay bastantes pacientes que tienen esos problemas y que no sabían. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta al momento de nosotros realizar y viendo los gráficos. Acá vemos que la hipertensión aumenta más que todo en la anestesia, el paciente se siente nervioso. Entonces, aquí debemos como que poder tranquilizar al paciente y poder decirle, más que todo a los pacientes que, como vemos, el color morado está ahí al 100. Entonces, nosotros, los pacientes que no tienen tratamiento, hay que poder hablarles, tranquilizarles, calmarles, para que puedan después tratarlos y no se complique, ¿no? Y más que todo para que el paciente se sienta tranquilo. Acá tenemos otra figura también, donde nos dice sobre el ascenso medio de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca en los diferentes momentos de la exodoncia. Entonces vemos acá que está la hipertensión sistólica, la diastólica y la frecuencia cardíaca. Vemos que puede haber una relación. En la anestesia vemos que la sistólica está alta, la diastólica está baja y la frecuencia cardíaca está mucho baja. Pero durante la cirugía, la frecuencia cardíaca aumentó demasiado. Entonces acá el paciente se va a sentir, como lo mencioné, más nervioso. Hay que tener en cuenta eso. Poder nosotros tener que relajarlo. Porque después vemos acá en postcirugía, vemos que más pacientes están, como decirlo así, más calmados porque ya pasó lo que ellos estaban así de nerviosos, ¿no? Por eso, antes de que nosotros al paciente pueda tratarlo, hay que decirle, mencionarle todo lo que le vamos a realizar, tratar de decir, no asustarlo, como decirlo así, y que luego que los resultados se vean, que va a ser muy exitosos para el paciente, y poder, más que todo, como mencioné, calmarlo de una forma, puede ser poner un sonido, una música para que el paciente se calme, en el televisor que vea algo interesante que le guste, por ejemplo,
puede ser algunos métodos para poder calmar al paciente. Bueno, entonces en conclusión, viendo todos estos gráficos, vemos que los altos valores en la tensión arterial y frecuencias cardíacas se encuentran durante la cirugía. Entonces, acá los pacientes que tienen hipertensión arterial no tratada son los más susceptibles al aumento de esta tensión arterial y sus variaciones. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Hay que, como mencioné, tener que calmar al paciente. Durante la cirugía, las cifras de tensión arterial sistólica en varones ascendía más que las mujeres con respecto a sus cifras basales. Entonces, también los problemas de hipertensión arterial más se presentan en varones que en mujeres. Entonces, hay que también tener en cuenta eso al momento de hacer una diferenciación entre los dos sexos. También la edad es un factor directamente relacionado con el aumento de presión arterial. Esto es también cierto, ya que más que todo se presentan a pacientes que tengan mayores de 60 años, por así decirlo, ¿no? Es un promedio, pero eh, también hay pacientes menores que pueden presentar esta hipertensión arterial. Existe una relación positiva entre los niveles de presión arterial y el peso, ya que hay pacientes que son más obesos y tienen más presión arterial, ya sea por esta enfermedad de obesidad, ya que cuando un paciente es obeso, prácticamente es una enfermedad que se inflama todo su cuerpo, como así decirlo. Entonces, es una inflamación que presenta esto y el paciente va a sentir esta presión arterial más alta. Entonces, siempre hay que educar al paciente, decir que practique, evitar a pacientes obesos medirlos cuando el paciente llega a la consulta, medir su presión arterial, su frecuencia cardíaca y tener en cuenta eso más que todo en pacientes varones que sean obesos, ¿no? Más que todo eso y que son mayores todavía de 60 años, hay que tener mucho más cuidado. Bueno, esto sería todo, muchas gracias.